GPS se pierda y haya que preguntar en las esquinas cómo llegar. Una hora sin contacto con nada que no sea real. Un programa para escuchar y reflexionar. En mi barrio no había kiwis. La radio que se escucha. Nada que ver con nada. Y eso no es poco. La Gráfica Cultural. Industria de artistas. Una fábrica recuperada. La industria de la cultura. Un espacio cultural. Es un lugar en manos del trabajo, del pueblo organizado y del barrio de La Boca y Barracas. Un polo para todos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, @lagráfica.cultural. Una matriz productiva nueva. ¿Sabías que hay gente que comete errores al comer una mandarina? ¿Sabía que hay un bar de Palermo donde el protagonista no es la comida sino el baño? ¿Sabías que hay gente que lo banca y se está fundiendo? ¿Sabías que todo eso es la... Total anormalidad? El nuevo show del 2026. Total anormalidad. Sábado 21. El Alambique de Griveo 2350. Entradas por alternativa o llamando al 11 35 90 57 45. Sábado 21. El Alambique. Entradas por alternativa teatral. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música, porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos todos a Laudatistas, nuestra aventura, nuestro episodio 38. Estamos dando el inicio, ahora le voy a dar el pase a mis compañeros. Les agradecemos muchísimo a los compañeros de Punto de Partida por el pase que han realizado minutos previos con Gustavo. Estuvo la verdad que buenísimo. Estamos iniciando nuestro programa con un montón de contenido, como estuvimos difundiendo en la previa. Hoy vamos a abordar cómo el descarte avanza, vamos a tener entrevistas exclusivas alrededor de la baja de la edad de imputabilidad, de la reforma laboral esclavista en Argentina y un contrapunto con lo que pasa en México y por supuesto en la segunda hora el flamante segmento Pulso contra la Trata. Como siempre les decimos, toda la información de nuestra organización la encuentran en www.somosalameda.org.ar. Los saludo Facundo y le damos el inicio a Gustavo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy buenos días. Hoy a las 4 de la tarde va a haber una reunión de urgencia del Consejo Directivo de la CGT ante el adelantamiento del tratamiento de la reforma, de la otra media sanción que pretenden aprobar en diputados de la reforma laboral, una reforma laboral profundamente antiobrera, que como ustedes saben, digamos, además de reducir drásticamente las indemnizaciones, aumentar la cantidad de horas de trabajo, y generar todo tipo de naturalización de la precarización y pérdida de derechos, afectar los convenios colectivos, porque si bien se mantiene la ultraactividad, se le da primacía a los convenios por empresa. Bueno, frente a una reforma laboral antiobrera de características dramáticas, ha habido fuerte oleada de críticas a la actitud pasiva que tuvo la conducción de la CGT, cuando se trató la media sanción en el Senado, a su estrategia dialoguista que a todas luces fue un fracaso, salvo que consideren un éxito solamente preservar la cuota sindical y los aportes a las obras sociales. Si es considerada desde el punto de vista de los derechos individuales, estamos en las puertas de una derrota histórica. Bueno, y lo peor de una derrota no es solamente perder un derecho o perder varios derechos, sino ni siquiera dar una batalla para tratar de impedirlo. Bueno, este reclamo que creció desde el Frente Sindical, desde varios gremios, Pablo Moyano y varios actores más, generó de alguna manera una crisis muy grande en la cúpula de la CGT, que hoy se ve obligada a lanzar el paro. Anticipo que lo que hoy se va a determinar es el paro. Vamos a ver con qué potencia, con qué contundencia. Y por otro lado, también hay novedad en la altura, porque en la altura también se están cocinando contradicciones entre, lo habíamos dicho en varios editoriales de este programa, entre el tándem Macri, Mañeto y Milei. No se la van a hacer tan fácil, y si bien están todos de acuerdo con la reforma laboral antiobrera,
no van a permitir que la saque de taquito y por lo tanto ya le metieron un palo en la rueda. Habrán visto a los periodistas de Clarín súbitamente preocupados y llorando por las licencias por enfermedad. Ahora Patricia Bullrich tuvo que aclarar esta mañana que en realidad no van a tratar de reformular esto, pero a la vez quieren que la sanción quede el jueves, lo cual es imposible porque si reformulás algo de la media sanción que vino del Senado, tiene que volver al Senado. Si algo, reforma diputados. Con lo cual, evidentemente, vamos a tener vamos a tener, digamos, una semana muy álgida y, por supuesto, apoyamos el paro, apoyamos la movilización, tratar de evitar cualquier tipo de provocación, si lo hubiera, retroceder y seguir avanzando, y no lo que fue la vez pasada, que es directamente dejar la plaza vacía durante 7, 8 horas para que masacraran los derechos obreros sin ningún tipo, siquiera de presión desde afuera. Por eso saludamos que la CGT haya recapacitado, que esté por convocar una medida de fuerza, y saludamos también la presión que desde el Frente Sindical y los demás gremios vinieron activando. Muy bien, así es. Sí, lo que está intentando el gobierno decir es algo bastante insólito. El gobierno pretende que este jueves diputados ratifique la norma y ellos prometen que después adaptarían que si tenés un cáncer en ese caso no te van a descontar el sueldo. O sea, sí, la promesa cosa... de que Milei lo vetaría, claro. Ese es un camino, y otro el que dijo Bullrich, que dijo, no, lo vamos a modificar dentro de la media sanción restante, pero vamos a buscar la manera de que eso no vuelva al Senado. Una cosa absolutamente impresentable, obviamente que no creo que ocurra, y si ocurre obviamente va a postergar la sanción final, pero de cualquier manera venimos corriendo de atrás. Venimos corriendo de atrás porque esto es un tema que hace 30 años que viene incubándose, el crecimiento sin prisa pero sin pausa del trabajo informal, que ha tenido picos del 45% en el 2001, 45% de la población económicamente activa sin ningún tipo de derecho, que solamente se pudo reducir un poquito en el periodo que va entre el 2002 y el 2012 al 33%, pero que volvió a trepar al 43%. Bien, nos quieren decir que esta reforma laboral antiobrera es el signo de los tiempos internacionales o globales. Bueno, la verdad que no es el signo de los tiempos, y la verdad que otros países están recorriendo otros caminos, y uno de esos países es México. Y ahora vamos a estar en contacto, en comunicación, con Andrés Beltramo Álvarez. Es un periodista muy conocido, amigo de la Alameda, que ha trabajado mucho tiempo en La Estampa, en Vatican Insider, ha trabajado para Notimex, ha trabajado y escrito para varios medios mexicanos, y actualmente está trabajando en comunicación estratégica en la Universidad de Puebla, allí en México. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Un saludo, Gustavo, un saludo a todos. Es un gusto, amigo, desde acá, desde México, desde Puebla, en México. Está a 2 horas de la Ciudad de México. Bien, bueno, Andrés, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál es la discusión entre el Estado, sindicatos, empresarios, que se viene desarrollando en México en torno a 2 temas? Salario mínimo y horas de trabajo. Sí, como bien mencionabas, se acaba de aprobar acá en el Senado de México una reforma a la Constitución para modificar el número de horas de la jornada laboral semanal, que pasaría de 48 a 40 horas semanales en un esquema particular, porque es una discusión que se viene llevando a cabo en México hace muchos años. Esta reforma no es una ley, es una reforma a la Constitución para permitir que haya una adecuación y una armonización también de la Ley General del Trabajo. Ya se aprobó en senadores, ahora va a pasar a los diputados, hay una amplia mayoría, por lo tanto lo más probable es que se adecúe, y esto va a ocurrir en las próximas semanas. Hay puntos a favor y algunos puntos en discusión. Los puntos a favor es que obviamente se reduce la jornada laboral semanal, aunque no se reduce el número de horas extras que se pueden conducir, solamente que las horas extra, se pagan por bloques.
se pueden hacer hasta 3 horas extras al día, pero se pagan doble y luego triple después de pasar un escalón, digamos, ¿no? Esto no implica ningún recorte salarial ni de prestaciones, actualmente la ley, y hay algunos extras sobre protección contra la violencia y la discriminación, pero el elemento más importante de esta reforma es justamente el tema de la adecuación de la jornada laboral. Ahora, hay discusiones y críticas porque la reforma no se va a aplicar inmediatamente, se va a aplicar a partir escalonadamente entre el año 2027 y 2030, ¿no? Evidentemente es parte de la negociación política que se ha dado, y una de las cosas criticadas, digamos, a nivel de los sindicatos es que se había pedido que se incluyera la obligatoriedad de tener 2 días de descanso, y hoy actualmente no es así en la ley, y esto no ocurrió, o sea, puede haber hasta 6 días laborables, pero obviamente con la distribución de estas horas, digamos, de las 40 horas semanales, ¿no? Sí. Actualmente la Ley Federal del Trabajo es del año 1970 acá en México, pero tuvo muchísimas reformas a lo largo de los años, ¿no? Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta, que han habido reformas en los años 80, luego en los 90, y en los últimos años también ha habido otras reformas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación que actualmente se tiene a nivel de esa reforma laboral acá en México. Bien. Nosotros acá nos llegan noticias de que hubo un incremento entre el 2018 y el 2026 en términos reales del 150% del salario mínimo, y que esto inclusive fue consentido por los sindicatos, por los empresarios y por el propio gobierno, que fue una especie de esquema consensuado. ¿Cómo es esto? Sí, no, en realidad es más, es aproximadamente el 250% de aumento del salario mínimo. Es interesante porque uno de los primeros actores sociales que empezó a hablar de la necesidad de aumentar el salario mínimo fueron los empresarios, principalmente algunos empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, que se llama la Coparmex. Vendría a ser como la Unión Industrial Argentina, vamos a decir, el organismo industrial más importante de México, ¿no? Junto con el Consejo Coordinador Empresarial. Ellos empezaron a hablar desde el 2014 al 2016 de la necesidad de una nueva cultura salarial, basándose en algunas investigaciones del Coneval, de un Consejo Nacional que básicamente analiza las estadísticas del desarrollo social y de política de desarrollo social en México. Y ellos empezaron a generar una narrativa que se llamaba de la nueva cultura salarial, que articularon varios presidentes de este organismo, principalmente uno que se llama José Medina Mora, y hago referencia porque yo escuché una conferencia hace algunos años sobre el sentido de la equidad social, la necesidad de la equidad social y de trabajar en esto. Lo cierto es que esto se retomó, digamos, ya en el gobierno de López Obrador, en el gobierno anterior, y hay un Consejo del Salario Mínimo en México. El cambio de esta narrativa de los empresarios y obviamente el empuje del gobierno con los sindicatos propició que el salario mínimo pasara en 2018 como de referencia, ¿no?, de 88 pesos a el actual, que es de 315 pesos, ¿no? Es una métrica obviamente interna, no voy a profundizar porque el peso argentino pesa o cuesta distinto, pero vamos a decir que subió 250% el salario mínimo, y me parece que es interesante porque podría pensarse que los empresarios no estarían de acuerdo con este tipo de iniciativas, ¿no? Pero en realidad sí demuestra al menos una parte de los empresarios que reconocen la necesidad de una mayor equidad, de un mayor equilibrio, independientemente de la necesidad de que se protejan las fuentes de trabajo, que son las empresas, evidentemente, ¿no? Entonces, esto implica no solamente un aumento salarial, sino una discusión sobre el rol de la empresa, ¿no?, a nivel nacional,
y considerando también que muchas de estas empresas tienen un contacto muy importante con Estados Unidos, ¿no? Y entonces la posición del gobierno mexicano es interesante porque en este contrapunto con el gobierno de Trump también ha protegido a la empresa, ¿no? Entendiendo esta necesidad de equilibrio justamente para poder solventar el aumento del salario mínimo, ¿no? Andrés Ximena Ratoni te saluda, ¿cómo estás? Hola, Jimena. Justamente en este punto yo quería hacerte una consulta sobre tu mirada, porque por un lado se puede entender como una protección al interior, pero también por otro lado vemos que hace ya una década prácticamente hubo un cambio de o nos parece ver, ¿no? Una política diferente de Estados Unidos respecto de México y de el requerimiento de su producción nacional, y no sé si vos entendés que tanto este cambio de filosofía empresarial mexicana como este avance en la reducción horaria, etcétera, no está vinculado un poco a esa interrelación, ¿no?, entre México y Estados Unidos nueva en cuanto a requerimiento productivo. En realidad, el desarrollo productivo de México en los últimos 30 años está ligado al Tratado de Libre Comercio, que primero se llamaba Telecán y después hoy se llama TEMEC, digamos, ¿no? En la primera administración del gobierno de Trump se hizo una renegociación de este tratado, pero básicamente integra a los tres países, a Estados Unidos, México y Canadá, como una zona productiva. Entonces México tuvo un aumento, un crecimiento económico exponencial hasta convertirse en uno de los, vamos a decir, de los BRICS, que después, bueno, eso se discute porque es un grupo informal, ¿no? Pero digamos de una de las economías emergentes más importantes, a raíz justamente de la inversión que atrajo a producto del Tratado de Libre Comercio, con sus desequilibrios, ¿no? Porque efectivamente es un país más bien manufacturero, ¿no? Y de exportación a Estados Unidos. El punto es que laboralmente sí era necesario equilibrar. De hecho, dentro de las consideraciones del salario mínimo, no es el mismo salario mínimo que se considera al centro y al sur de México que el de la frontera con Estados Unidos. Claro. El de la frontera con Estados Unidos es mayor, lo tenía por acá, pero más o menos son 100 pesos más, digamos, ¿no? Si bien son 315 pesos en el resto del país, en el norte es más, justo por esta contraparte entre Estados Unidos y México. Perfecto. Por eso la posición del gobierno, no tanto con López Obrador, pero sí con Claudia Sheinbaum, ha sido de grandísima prudencia, porque la economía mexicana depende mucho de la economía de Estados Unidos. Claro. Entonces, realmente Trump está generando un desequilibrio y están hilando fino. Por eso este tema de el envío, por ejemplo, de grandes capos de la droga sin extradición a Estados Unidos, que ha sido un tema muy discutido, porque básicamente es tratar de calmar en el franco de la seguridad, que en México no es una cosa sencilla, el otro punto que necesita mantener con equilibrio, que es el tema económico, ¿no? Entonces, hoy la matriz productiva de México es una matriz industrial principalmente, manufacturera, autopartes automotrices, textiles y de servicios, y turística, digamos, principalmente. Entonces, esto viene dado más por el Tratado de Libre Comercio que por las últimas políticas. Y yo creo que estas políticas en realidad están equilibrando, digamos, ese desarrollo para que haya un poquito de transversalidad y mayor equidad, ¿no? Bien. La última pregunta, Andrés, porque ya tenemos al próximo entrevistado. Las estadísticas indican, o por lo menos lo que nos llega aquí a través de la prensa, es que este aumento del salario mínimo real ha sacado de la pobreza aproximadamente a 6,5 millones de personas. Primero que me confirme si esto es así. Segundo, ¿qué incidencia tuvo la cuestión del narcotráfico en los barrios, en las periferias, en las barriadas obreras, para que el empresariado esté de acuerdo en aumentar el salario mínimo conjuntamente con los sindicatos? Sí, el dato exacto no lo tengo, pero no me sorprendería. Es más, creo que ha tenido una incidencia mayor a la que estás mencionando. Y creo que es interesante tomarlo en cuenta porque va relacionado con la segunda pregunta que me hacías respecto de por qué los empresarios estarían a favor, digamos, de esta política. Creo que aquí se mezclan dos
dos variables. Una, la variable de conveniencia social, que creo que es legítima, digamos, ¿no? Y, por otra parte, la variable también valorial. Es decir, hay una serie de empresarios, hay una tradición de algunos empresarios en México, de corte humanista, digamos, ¿no? Que se dan cuenta de la necesidad de que haya una transversalidad en el reconocimiento social. Esto no, no resuelve todos los problemas, porque pobreza existe en México, sigue existiendo, hay mucha informalidad, pero ciertamente el tema de la necesidad de generar un contexto más propicio a nivel social, de alguna manera para equilibrar el impacto tan fuerte de la posición geopolítica de México respecto del tráfico de drogas, ¿no? Que es para el TEMEC una salvación, pero para el tema del narcotráfico una tragedia, ¿no? Claro, entonces, claro. Eso ha penetrado también la política, y eso provoca que hay muchos grupos a nivel social en México que se dan cuenta que necesitan no solamente pensar en que el gobierno tiene que enfrentar a la digamos, inseguridad, sino también generar condiciones distintas para esa gente que pueda verse, digamos, interesada o atraída por el impacto del narcotráfico a nivel, como dice, de las barriadas, de los barrios, de las zonas populares. De todas maneras, bien, es una lucha bastante desigual, porque el nivel de penetración económica de las mafias en México es alto. Entonces, bueno, es un desafío interesante, pero que tiene estas otras implicaciones, ¿no? De cómo que es posible ese acuerdo entre sindicatos, empresarios y gobierno para generar una política de equidad transversal que responda a los intereses de todas las partes y que busque un desarrollo sostenible, ¿no? Esperemos que la economía lo pueda sostener de cara a lo que Trump está haciendo, que muy también bien, está lesionando la economía mexicana, ¿no? Bueno, Andrés, muy claro, la verdad que te agradecemos mucho, pero además, como sabemos que sos un periodista especializado en temas de Vaticano, te vamos a volver a entrevistar en otro próximo programa para empezar a analizar un poco el magisterio de León XIV, así que muchísimas gracias por este aporte, y bueno, que además, aunque ustedes quizás no lo vean en su profundidad, es un contraste muy grande lo que está ocurriendo en México con las tendencias que ocurren en la Argentina y con el empresariado argentino, que ha llevado el salario mínimo a ser el más bajo de toda la región. Te agradecemos mucho. Hasta luego. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Hemos conversado con Andrés Beltramo Álvarez desde México, un periodista muy, muy formado e informado. Vamos a ir a una breve pausa y continuamos con Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. 20 años sonando a Radiográfica. ¿Buscas notas de opinión? Informate desde el pueblo y desde el sur. Entra a www.radiografica.org.ar. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Olaginoso, desmotadores de algodón y afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Suscríbete a la comunidad Radiográfica. Ingresá a www.radiografica.org.ar y potenciar la comunicación popular. Comunidad Radiográfica. Sumate. Todos los lunes a las 22 horas por Radiográfica, en mi barrio no había kiwis. Un lugar, un tiempo, una hora para que la señal del GPS se pierda y haya que preguntar en las esquinas cómo llegar. Una hora sin contacto con nada que no sea real. Un programa para escuchar y reflexionar. En mi barrio no había kiwis. La radio que se escucha. Nada que ver con nada. Y eso no es poco. La Gráfica. Sonido soberano. Una radio nacional y popular.
bien, volvemos al aire. Laudatistas, el programa de la Alameda, episodio 38. Nos escuchás todos los lunes de 11 a 13 por Radiográfica, nuestra casa compañera. Si estás en Buenos Aires, en el FM 89.3, y si no, también en vivo en el canal de la Radiográfica en YouTube, Radiográfica 89.3. Este episodio 38 ha contado, Facu, con algún mensaje de los oyentes. Sí, a propósito del pase que hacíamos hace un ratito y Gustavo comentaba, nos llega ahí un compañero Pablo haciendo referencia, excelente comentario sobre la banca vaticana, Epstein, la mafia financiera y el papel de Francisco, esto que comentábamos con los compañeros de Punto de Partida del programa anterior. Totalmente. Agradeciéndole de antemano, porque siempre al final nos olvidamos, a Lau Espíndola en la operación técnica, quien está ya intentando conectar con el próximo entrevistado. Gustavo, este bloque todo tuyo. Sí, el 12 de febrero pasado, la Cámara de Diputados le dio media sanción al régimen penal juvenil, un proyecto, digamos, que baja la edad de imputabilidad, absolutamente regresivo respecto a los derechos humanos, a las convenciones de derechos humanos que establecían el piso de 16 años y lo baja ahora a 14. Establece un esquema de sanciones graduales en la cual se plantea desde la reparación del daño, servicio comunitario, hasta la cárcel efectiva por delitos graves. Se plantea que va a haber un límite a la prisión, que la prisión solamente va a ser para los delitos más graves. Y se habla de una justicia especializada, o sea, se propone un sistema de justicia y carcelario que prioriza la reparación del daño y la reinserción social. Bueno, lo cierto es que ni los oficialistas admiten que haya presupuesto para esto. No hay ningún tipo... Primero que es una barbaridad reducir a 14 años, digamos, la edad de imputabilidad y ni siquiera preocuparse por las causas que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver, digamos, con los propios padres que manipulan a los pibes o las bandas. Y segundo, que estamos hablando del mismo sistema carcelario, que en realidad es una escuela de delitos tal cual como está constituido. Además de ser un retroceso totalmente reaccionario en las convenciones, según las convenciones de derechos humanos. Estamos en comunicación con el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo de Mendoza, Marcelo Colombo. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días. Aquí Laudatistas. Hola. El programa de la Alameda. Buenos días. Mucho gusto. Bueno, Marcelo, nos gustaría conocer la posición de la Iglesia y respecto a este régimen penal juvenil que tiene medias sanciones, que lamentablemente se encamina la próxima semana a darle sanción en el Senado. Bueno, nosotros venimos desde el año pasado expresándonos de distinta manera, diferentes comisiones y espacios episcopales respecto a lo que vemos sobre este tema y tratando de poner la mirada en algo mucho más, diríamos, abarcativo que una edad o una voluntad de solamente de represión del daño cometido. Creemos que lo que se trata es de poner una mirada amplia sobre el tema, tener en cuenta un sistema que permita un mayor desarrollo de los jóvenes, por eso hablamos de más oportunidades, y también de afrontar las problemáticas de la familia, lo que significa el desarrollo de las familias y el desarrollo de estos chicos. Por otro lado, nos preocupa el retiro de financiamiento de espacios de prevención y de tratamiento de adicciones, y creemos que es importantísimo poder llevar adelante una atención al mundo juvenil, inclusive en el caso de delitos que nos afectan, que nos duelen, que nos provocan mucho sufrimiento, cómo hacer para que esa persona pueda ser rescatada y no condenada a un hacinamiento y que posteriormente sea un agravamiento de las condiciones penales de la persona, ¿no? Ahora, ¿por qué este ensañamiento de algunos medios y algunos legisladores con respecto a los menores, cuando en realidad en las estadísticas criminales la incidencia del delito de jóvenes entre 14 y 16 años no supera el 1%? ¿A qué se debe esta insistencia, esta persistencia en tratar de castigar en lugar de
dar empleo, educación, reinsertar, solventar de alguna manera esquemas como los hogares de Cristo, o esquemas que permitan de alguna manera la recuperación de muchos chicos que están en situaciones muy difíciles. Sí, probablemente haya detrás una cortedad de la mirada y una identificación casi estigmatizante de los jóvenes provenientes de los sectores populares como los responsables de todos los males, ¿no? Una cosa sorprendente. De todas formas, cada verano nos sorprendemos también con cosas que son feas y difíciles de digerir con chicos que provienen de otros sectores sociales. Entonces, hay un tema de límites, de incorporación de límites, de educación que es previo a todo esto punitivo y que está faltando. Entonces, se trata de abordar las temáticas de sus múltiples orígenes, lo educativo, lo familiar, el lugar del Estado, de las organizaciones sociales, de las iglesias. Todo esto no ha sido tenido en cuenta, simplemente se corrió la edad y allá van pensando que se soluciona todo, un poco como fue en su momento lo de Bloomberg, ¿no? Claro. Ahora, Marcelo, ¿qué es lo que pasa en la Argentina? Que hace un montón de años, desde el año 2012, que tenemos una sanción de la Corte Interamericana por no tener tipificado el delito de compra y venta de bebés, niños, niñas, adolescentes. Han pasado 40 proyectos, ni siquiera cuando fue la conmoción por el caso Logan, que dicho sea de paso, estamos exactamente igual en materia de la investigación. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la niñez, la juventud? ¿Por qué tanta desprotección por parte del sistema? Bueno, me parece que sí, no hay una mirada de desarrollo de una comunidad, no hay un horizonte, una perspectiva del valor de lo comunitario, de lo familiar, del cuidado, ¿no? Y hay sí mucho oportunismo político, se avanza sobre ciertos eslóganes, que las hace las paga, delitos de grande, penas de grande, y con eso se pretende a lo mejor responder a la persona que ve la tele y que se deja condicionar por cada afirmación de su locutor o periodista preferido. Esto es tremendo porque tenemos entonces un país que va navegando aguas del inmediatismo y del oportunismo clientelar, ¿no? Hay varios cuestionamientos respecto a este proyecto que se votó, la media sanción, porque viola el principio de no retroceder, de no regresividad, que está en las convenciones internacionales, que establece que, bueno, cuando hay un piso de derechos humanos, en este caso el límite había sido fijado en 16 años, retroceder a 14 sería de alguna manera violar esas convenciones y eso podría ser pasible a esta ley de ser declarada por algún juez inconstitucional. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Sí. Bueno, lo que sucede es que estamos siempre con esta dificultad. Si se trata mejor de pensar una buena ley y de no imaginar cómo después judicializada se le puedan poner frenos. También estamos ante un momento donde la humanidad entera parece que retrocede ante logros y conquistas que llevaron décadas y siglos. Entonces, como todo se permite, todo está bien, hoy me levanto y ocupo esta tierra, mañana hago esto otro y está todo bien y todo se acepta y había que hacerlo y porque era la forma de hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces estamos ante la política del hecho consumado. Acá el hecho consumado es un proyecto que no tuvo una mirada general ni acogió las múltiples sugerencias e indicaciones que no solo de parte de la Iglesia, porque esto no fuimos los únicos, también hubo organizaciones judiciales, de médicos y psicólogos, pero hay una prescindencia de lo científico o de la mirada social bajo esa pretendido mote del progresismo, ¿no? Del pseudo progresismo o del progresismo trucho con que buscan invalidar cualquier aporte. Hay un ejemplo, hubo un caso que conmovió a la sociedad el año pasado, que fue el triple narcofemicidio que ocurrió con 3 jóvenes en Matanza, menores de edad algunas,
que fueron captadas, digamos, con avisos engañosos al mundo de la prostitución, luego fueron de alguna manera explotadas dentro de un esquema narco y finalmente ajustadas en un circuito mafioso, digamos, de narcotrata, digamos, combinado. Y ahí uno se hace muchas preguntas, ¿no? Primero, ¿dónde estaba la escuela? ¿Qué pasaba con esas jóvenes que no iban a la escuela, eran menores? ¿Dónde estaban los organismos de contención? ¿Qué pasaba con la comunidad? ¿Qué pasaba que en el propio barrio se hablaba de que podía haber un ajuste de cuenta y finalmente lo hubo? O sea, yo creo que ahí vemos en el grado más extremo el desamparo al cual está expuesto un sector muy grande de nuestros preadolescentes y adolescentes en los barrios populares, ¿no? Sin duda, y la insuficiencia de la mirada del Estado para captar la necesidad de una pronta intervención en esos contextos, ¿no? Que no tenga que ver solo con reprimir y bajar la edad de posible imputabilidad, sino de actuar preventivamente, educativamente. Claro, porque obviamente hay un montón de jóvenes que han desertado por diferentes razones de la escuela y nadie los va a buscar. Yo recorro muchas veces municipios del interior del país, del interior de la provincia de Buenos Aires, y es una cuestión que permanentemente me plantean. O sea, chicos que se van de las escuelas, sobre todo en lugares rurales, porque tienen que ir a trabajar, o porque lo necesitan sus padres, o por lo que fuere, y nadie reclama, nadie lo busca, nadie se preocupa por su inserción y por su futuro. Así es, y bueno, estamos entonces siempre igual o peor, porque las cosas se van agravando, lamentablemente. Marcelo, como mendocino no puedo dejar de preguntarte qué opinás sobre lo que está ocurriendo respecto al agua, las asambleas del agua, la lucha en Uspallata, en Las Heras, en distintos puntos de la provincia, contra el proyecto que se acaba de aprobar para habilitar cierta minería con extractivismo por la minera San Jorge. En primer lugar hay que destacar que hay una ley que es la ley 7722 que impide la utilización de sustancias tóxicas con el agua, ¿no? El tratamiento del agua. Después hay una declaración de impacto ambiental que emite el Congreso de la provincia, autorizando, en este caso, son 3 proyectos. Hay 2 en la zona de Malargüe, con amplio consenso o licencia social, según se afirma, y el tercero, el de Uspallata, mucho más cuestionado, que también se aprobó después de una audiencia que llevó varios días, presencial y virtual. Hubo a lo largo del tiempo una serie de pronunciamientos. La iglesia local, a través de la pastoral social, expresó que el tema del debate no era minería sí, minería no, sino minería cómo. Claro. Porque evidentemente se están dando en el contexto de las políticas económicas de los países algunos avances que podrían ser bien enderezados, digamos, dirigidos al bienestar de la población y a su desarrollo, y otros que evidentemente significan violentar la naturaleza y condenar a las próximas generaciones. En este caso, el proyecto presentado mejoró muchísimo lo que había sido la propuesta del año 15, y hubo de parte del gobierno alguna serie de garantías en la línea de mejorar varias de esas primeras propuestas. Sin embargo, hacia el final hubo muchas tensiones relacionadas con la difícil posibilidad de acceder de la gente al lugar de la audiencia, y también otras que tenían que ver con algunos pronunciamientos que fueron silenciados, como un dictamen del CONICET y de irrigación de la provincia. Esto generó un malestar y, bueno, de alguna manera, más allá de la aprobación del Congreso, se tiene en cuenta que pueden llegar a ser motivos para una judicialización de alguna controversia. Lo que queda claro es que hay una vocación del gobierno de resolver un tema de matriz productiva de la provincia que ha tocado fondo. Este año, por ejemplo, no se va a poder vender uva, porque están los stocks de las bodegas llenos de vino y de uva del periodo anterior, las heladeras, y etcétera. Con lo cual estamos en un momento muy delicado, y esto significa que la provincia atraviesa una crisis en ese sector,
y ahí buscar otros caminos. Solo son proyectos a 10 años, a 15 años, y en el medio está este sentir de la población que no todas las reservas son respondidas y no se tiene en cuenta totalmente el destino del agua, la utilización del agua. Es un tema muy delicado. Claro. Hay algunos fundamentalismos en uno y en otro sentido que no ayudan. Hay una prepotencia de algunos sectores mineros que hacen que uno se rebele y se retobe ante ciertas presiones, pero también hay ciertos fundamentalismos que se niegan a cualquier modo de diálogo y discusión racional que posibilitaría una mejor aclaración de lo que se está discutiendo. Pero en el medio tratamos de contribuir con una mirada inteligente, creativa y en fidelidad a la doctrina social de la Iglesia, y no nos parece negarnos a la discusión, pero tampoco ser ingenuos. Está muy bien, está clarísimo. Lo último que te quiero preguntar, Marcelo, va por ahí dos preguntas más. Una es que, ¿qué reflexión te suscitó cuando tomó estado público el intercambio de correspondencia entre entre Epstein y Bannon respecto a sus preocupaciones por lo que iba a hacer Francisco con la banca vaticana, y este WhatsApp de Bannon, que salió publicado en todos los medios, donde se planteaba erosionar o derribar, digamos, a Francisco? Bueno, me confirmó que la virulencia de algunos ataques y el rápido interés en boicotear cualquier forma del magisterio de Francisco llamaba la atención. Yo una vez fui a una reunión que nos habían invitado de obispos y me sorprendió. Era una reunión que organizaba una entidad académica norteamericana, y rápidamente los tipos ya tomaban partido contra Laudato Si a poco de su promulgación. Rápidamente le pegaron con todo, por ejemplo. Y después todo lo que es la renovación de la curia, medidas de gobierno y de gestión que ellos se empeñaban en desacreditar. Pero me confirma que muchos de estos apoyos tienen que haber sido después destinados a organismos o grupos intraeclesiales. Digo eclesiales por ser generoso, porque son gente destructiva de la derecha, que rápidamente al día siguiente que se conoció esta noticia trataban de atenuar las afirmaciones y de decir de muchas de las cosas que se decían de esos grupos, de esas intervenciones de Bannon y de Epstein, ¿no? Entonces yo veo ciertas páginas web presuntamente católicas que rápidamente trataban de atenuar el rigor de las afirmaciones y explicar lo que en realidad podría haber pasado. La plata de algún lugar salía para que estos grupos funcionen, ¿no? Grupos que están en México, en España, ¿no? Y que después linkean con grupos de acá de Argentina, ¿no? Claro, y es importante aclarar a la audiencia de que acá no estamos hablando estrictamente de cuestiones ideológicas, porque vos fijate que el blanco de ataque principal de Bannon y de Epstein y de la cadena Fox fue el cardenal Pell, que era un cardenal que incluso desde afuera era considerado como, si se quiere, teológicamente muy conservador, pero era indiscutiblemente muy transparente, muy honesto, muy íntegro, y fue casi el brazo ejecutor de una reforma financiera extraordinaria que Francisco llevó a fondo y que evidentemente tocó muchos callos, ¿no? Sí, y después todo lo que significó el desprestigio de las personas, la instalación de causas. Calumnias, exacto, sí. Todo eso se vivió de una manera increíble y claro, se puso la grieta sobre la gestión o el deseo de reforma de la Iglesia como para desprestigiarlo, ¿no? Clarísimo. Sí, sí, muy claro. Bueno, y lo último que te quiero preguntar es cómo está mirando la Iglesia la actual discusión, la media sanción de esta ley llamada de modernización laboral, entre comillas. ¿Cómo ven ustedes de alguna manera lo que se quiere votar precipitadamente la semana que viene? Bueno, hay algunos puntos que ameritaban una actualización. Una ley del año 74 exigía una cierta actualización, pero llama la atención algunos supuestos que ponen de manifiesto aquella crueldad de la que alguna vez hablábamos, ¿no?
lo que tiene que ver con las licencias, con las antigüedades, con las jubilaciones. Ahora mismo se nota que hay alguna cosa que ni siquiera supieron los que votaron, ¿no? Entonces llama mucho la atención que tengamos una pretendida renovación y modernización con, digamos, infligiéndole a los trabajadores anticipadamente una restricción, un retroceso tan grave de sus derechos. Clarísimo. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho. Si Dios quiere, el 2 o 3 de marzo voy a estar por Mendoza presentando el libro de la Carta de Francisco. Si pudieras estar sería una alegría enorme. Ojalá, avisen nomás. Y bueno, te agradecemos mucho por este tiempo que has dedicado al programa Laudatistas. Gracias. Un abrazo, Gustavo, y a la audiencia, la bendición. Muchas gracias. Muy bien, hemos conversado, la verdad que muy firme, muy claro, el obispo Marcelo Colombo de la Conferencia Episcopal Argentina. Antes de retirarnos, algunos de nosotros, y dar paso a Pulso contra la Trata, les queremos recordar algo que no hacemos nunca, pero hoy con beneplácito hemos empezado a recibir mensajes de los oyentes. Sepan que lo pueden hacer al WhatsApp 11 50 12 35 89 y si bien lo estuvimos difundiendo por todas las vías posibles y gran parte o una parte de lo que está planteado fue expresado aquí hoy por Gustavo, les recomendamos dirigirse a nuestra página web www.somosalameda.org.ar. Esta semana Gustavo ha publicado en ese portal la nota Reforma Laboral y Crisis Sindical en las puertas de una derrota histórica. Si bien, por supuesto, vamos a poner el cuerpo hasta el final para que esto no sea así, nos parece pertinente desde nuestra organización que desde el campo popular empecemos a hacer balances más a fondo, porque no hay mal que dure 100 años y esta pesadilla se va a terminar, pero para que esto se termine rápido y salgamos hacia un lugar mejor, tenemos que pensar muy precisamente cómo llegamos hasta acá, lo propio también, no solo lo ajeno, y poder salir para adelante. Y como siempre los invitamos a través de nuestras redes a conectarse con la Alameda, a vincularse, a sumarse a esta militancia y a esta esperanza de futuro. Bueno, muy bien, seguimos con el programa Laudatista, ahora con la segunda parte. Le vamos a dejar la conducción del programa a nuestros compañeros Facundo Lugo y Tamara Rosenberg. ¿Cómo estás, Tamara? Bueno, ahí sumándose. Muy bien, ahora ya entran los muchachos. Ahora hacemos la propaganda y cambiamos, digamos, los actores, pero seguimos en Laudatistas, ahora con el segmento Antitrata. Muchas gracias. Radiográfica. 20 años. 20 años recuperando el aire. 20 años sonando a Radiográfica. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. Desde 2005, recuperando el aire. Desde el sur del sur transmite Radiográfica 89.1. En 20 años no cambiamos, evolucionamos. Linda es la pasión de los clubes de barrio. Los sanguchitos de miga, la mila con fritas, la fugaceta rellena, el flan con dulce de leche. Lindas son las sobremesas eternas donde se arregla el mundo. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica.
Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. ¿Y ahora qué? Un programa para pensar la actualidad, la política y el mundo del trabajo. Todos los martes de 11 a 13 en la FM 89.3 y en nuestro canal de YouTube. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Bueno, seguimos con Laudatistas, son las 12 del mediodía, 5 minutos pasamos. Y bueno, desde el lunes pasado comenzamos a comentar, a incorporar este nuevo segmento, por eso se incorpora a la mesa Tamara, que nos va a acompañar, con quien estamos llevando adelante este nuevo espacio. Y tal vez antes de pasar a la primera entrevistada, contar un poco, retomar por qué nos vemos en la obligación, por qué queremos dedicarle un segmento específico a trabajar los temas que son propios de la organización, como es la trata, como es la explotación, en definitiva lo que tiene que ver con el descarte humano, la lucha contra el descarte humano, que es lo que hace la Alameda desde hace 25 años, pero tal vez desde los últimos años, fundamentalmente a partir del 2023, creemos nosotros una combinación de factores que un poco nos obligan a profundizar y a mantener estos temas en agenda. Y nosotros ahí lo resumimos un poco, en primer lugar, con una invisibilización del tema, de los temas de trata, de los temas de explotación. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la falta de sensibilización, de campañas que sensibilicen a la población en general y a quienes pueden ser víctimas de estos delitos en particular. Por ejemplo, no vemos la línea de denuncia 145, no se publicitan los actos de gobierno, por ejemplo, que debe haber un plan por ley votado por un Consejo Federal que debería estar al alcance de cualquier ciudadano o ciudadana que quiera saber qué es lo que hace el Estado Nacional de forma articulada con las provincias. Bueno, esto no está, y tampoco hay, sobre todo en el último año, no se informan cifras de rescate, cifras de denuncias, algo que antes estaba casi obligatoriamente, cuatrimestral o semestralmente se informaba. Desde el año 2008 se dejó de informar. Pero además hay una eliminación de políticas públicas en concreto. Nosotros durante el año pasado, y este año también lo vamos a hacer, publicamos una especie de dossier en el cual hicimos un seguimiento de programas de mediano, de corto, mediano y largo alcance que fueron directamente eliminadas por la administración actual. No ya que cayeron en desuso, fueron desfinanciadas, lo cual también ocurrió, sino que directamente salieron decretos, resoluciones que dieron de baja, por ejemplo, el programa Acompañar, que reconvirtieron un potencial trabajo, pero que al día de hoy no tiene ninguna persona víctima del delito, de estos delitos de trata y explotación como beneficiaria. Tuvimos también organismos que, si bien no se encargaban específicamente del tema trata, en el desarrollo de sus funciones, de sus tareas cotidianas, colaboraban, por ejemplo, en la búsqueda. Nos pasó, siempre contamos, muchas víctimas que logramos rescatar a partir de la colaboración con la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, o con el RENAPER. Es decir, no solo que se eliminan programas, se desfinancian, se desarticulan, sino que además todo el tiempo hay una pauperización de los organismos que siguen funcionando, y ni que hablar
de, digamos, la cuestión salarial de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Seguimos en contacto con muchas de ellas que, por ejemplo, deben atender, asesorar o acompañar a las víctimas en un allanamiento, y de pronto no hay la cantidad de profesionales necesarios, y los que están en situaciones con salarios congelados, algunos inclusive desde diciembre de 2023. Pero a su vez a esta invisibilización de la temática, de la agenda que comentaba al principio, a esa eliminación, derogación de políticas públicas que no eran del último gobierno, algunas habían sido iniciadas en el 2008 con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, habían sido sostenidas durante el gobierno de Mauricio Macri, tuvieron continuidad obviamente durante los 4 años de Alberto Fernández, y a partir de diciembre de 2023 abruptamente comenzaron a ser eliminadas. Pero además a esto se le suma una modificación de la legislación. Entonces, por ejemplo, directamente se derogan las multas por trabajo informal. La UIF, la Unidad de Información Financiera, no puede querellar en causas de trata. A esto se le suma sucesivos blanqueos que busca el gobierno favorecer para que ingrese supuestamente dinero al circuito formal. Migraciones, lo contábamos hace varios programas, no realiza más controles y solamente lo realiza un solo organismo. Ni que hablar de la reforma laboral que hablábamos en la primera parte del programa y que probablemente se trate la semana que viene o la próxima. Y a todo esto, a esta invisibilización de la agenda, de la temática, la falta de sensibilización, la eliminación de políticas públicas, la modificación de la legislación que viene a complementar esta situación, obviamente se genera lo que ya Francisco llamaba el caldo de cultivo para que haya situaciones de trata, de explotación, y que tiene que ver con esta cultura del volquete. Porque a todo esto que el Estado por acción o omisión provoca, se suma, caída, aumento del desempleo, falta de oportunidades, pauperización de la vida de todos y todas en general, pero particularmente de los sectores más vulnerables, tanto en zonas urbanas como en zonas agrícolas. Esto lo vemos en todas las provincias cuando recorremos, o dentro de la provincia de Buenos Aires. Es decir, lo que notamos desde la Alameda y venimos señalando en diferentes informes, en nuestras páginas, en nuestros artículos, y obviamente también desde Laudatistas, es que hay una progresiva naturalización de la esclavitud, de la explotación, y por eso nos vemos en la obligación de redoblar ese compromiso, de redoblar esa responsabilidad que hace a la esencia de nuestra organización de la Alameda, de Ushuaia a La Quiaca, y es por eso que finalmente tenemos este espacio de una hora donde queremos conversar, profundizar temas, profundizar las distintas aristas que rodean al fenómeno de la trata y la explotación, y obviamente convocar a profesionales, a personas que conocen en general sobre estos delitos, para poder profundizar, para poder mejorar el análisis y sobre todo poder intervenir para evitar que haya más víctimas de trata, o bien de acompañar a las familias de aquellas que hayan sido víctimas del delito. Sí, buenos días a todos y todas. Así como dice Facundo, fundamentalmente esta naturalización a lo que lleva es al descarte, a la pérdida de la dignidad, que es el principal valor de los seres humanos. Y justamente dentro de este caldo de cultivo que venía hablando, la trata, ¿no?, que es el delito que nosotros venimos combatiendo desde hace muchos años y con el objetivo que estamos comprometidos, va adquiriendo nuevas formas, va mutando, y sobre todo lo que venimos viendo últimamente, sobre todo desde la pandemia, es la mutación a la virtualidad. Pero no solamente es la mutación a la virtualidad, sino que este dejo, ¿no?, de las políticas públicas, el abandono, la precarización, la falta de oportunidades, sobre todo para los jóvenes, hace que aquellos que buscan maximizar sus ganancias en función de la cosificación de las personas van encontrando nuevas formas. También la vinculación con el narcomenudeo, que ya desde hace muchos años es un flagelo que viene pegándole sobre todo a los jóvenes y a las poblaciones más vulnerables, va también entrelazándose con el delito de trata. Y para hablar de todos estos temas vamos a estar en comunicación
con una fiscal muy comprometida desde hace muchos años con estos temas. Ahora me dirán si ya está en línea, todavía no. Pero bueno, justamente lo que queríamos charlar con ella es las últimas causas, ¿no?, que hubo en función de estas nuevas modalidades, cómo se puede identificar estos delitos, qué alertas tenemos que tener, sobre todo, como decía, las poblaciones más jóvenes y vulnerables, que frente a falsos ofrecimientos, frente a, por ejemplo, una situación de consumo problemático, sus familias buscan alternativas y caen en una de las modalidades que seguramente vamos a hablar en un ratito con la fiscal, que tiene que ver con las organizaciones coercitivas disfrazadas de, por ejemplo, comunidades terapéuticas que a su vez no tienen el control de los organismos correspondientes, como el Ministerio de Salud o bueno, los organismos que se dedican a esto. Sí, sobre todo pensando que tenemos una ley que es una muy buena ley, que es del año 2008, que fue reformada en el año 2012, pero que obviamente respondía a un escenario o a determinadas condiciones que mutaron, que no son las mismas. Por eso también pensar la posibilidad de renovar, de ampliar esa legislación, porque el delito sigue siendo el mismo, siempre contamos. Básicamente es la captación de una persona, un grupo de personas, se la traslada, se la explota con un fin económico. Esto no es nuevo, es previo inclusive al protocolo de Palermo, que es el que le da origen a la ley que tenemos actualmente. Siempre ponemos como ejemplo los pueblos originarios que habitaban este país, inclusive antes de la formación del Estado argentino, de los estados latinoamericanos. Era la misma situación, pero cambian las formas. Vos mencionabas ahí la cuestión de la virtualidad, que un poco de alguna manera democratizó la posibilidad de que todas sean víctimas de trata, pero nuevamente los sectores más vulnerables, que lo eran cuando no estaban todas estas herramientas virtuales, lo siguen siendo en la virtualidad, porque hablamos muchas veces de familias disgregadas o de familias que no acompañan ese ingreso que se hizo de manera muy compulsiva y muy acelerada durante la pandemia a la virtualidad. Bien, ya tenemos a la fiscal Laura Mazzaferri, que ella está a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros delitos complejos de una unidad fiscal de Mar del Plata. Buenos días, Laura. Hola, Tamara, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y bueno, básicamente lo que queríamos conversar con vos en esta mañana era justamente esto, ¿no? Estas nuevas modalidades que está adquiriendo el delito tan viejo, como decíamos, pero que hoy va cambiando, se va adecuando a las nuevas realidades. Y preguntarte entonces cómo definirías hoy, independientemente de lo que la ley dice, ¿no? ¿Cómo se manifiesta este delito en tu experiencia? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y, bueno, agradezco la difusión del tema, porque es una cuestión con la que los operadores y operadoras judiciales, bueno, y fiscales, como en mi caso, nos encontramos ahora diariamente. Hay distintas formas de manifestación del delito de trata de personas, que en sí involucra una afectación, es un delito pluriofensivo, una afectación a derechos humanos fundamentales, tales como la libertad de decidir, de autodeterminación, la dignidad de las personas, la integridad física y psíquica, entre otros bienes jurídicos involucrados. Y el problema, no sé si es un problema, pero la dicotomía con los desafíos con los que nos encontramos es que aparecen nuevas formas de explotación que quizás no estaban en la cabeza de quienes hicieron los pactos internacionales y después la legislación adecuada a los pactos internacionales. Entonces, frente a, digamos, los desafíos vinculados con el principio de legalidad en materia penal. Entonces, bueno, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las nuevas manifestaciones, bueno, lo estaban diciendo ustedes recién en la introducción a la entrevista, vinculado con nuevos escenarios vinculados con las tecnologías de información y de comunicación, por ejemplo, las transmisiones de imágenes sexuales a través de streaming,
o también a través de organizaciones coercitivas, o lo que tiene que ver, digamos, con el comercio de maternidades subrogadas, o también todo lo que tiene que ver, digamos, con la utilización de las personas en situación de vulnerabilidad para casos de criminalidad pasada. Digamos, por ejemplo, no solo me estoy refiriendo, no sé, por ejemplo, al tráfico de drogas, no solo al tráfico, bueno, al tráfico en general, al cultivo, la producción y también el transporte de estupefacientes, sino también a casos, bueno, nosotros estamos viendo mucho en casos de criminalidad económica, la utilización de personas como las más llamadas mulas financieras, ¿no? Mulas bancarias. Entonces, una gran herramienta que tenemos que tener en cuenta es la desarrollada por distintos tribunales internacionales, a partir, digamos, de la interpretación de distintas modalidades de explotación con fines de explotación laboral o trabajos forzados. Por ejemplo, uno de los fallos muy importantes fue el de Hacienda Brasil Verde contra Brasil, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dijo que la interpretación tenía que ser de los tipos penales vinculados con la trata y la explotación, ¿no? La finalidad de explotación tenía que ser abordado de una manera dinámica, es decir, teniendo en cuenta cómo se recontextualizaron las relaciones sociales en el siglo XXI, y por otra parte con un enfoque centrado en la víctima. Esto es muy importante porque se privilegia la protección y la reparación de las víctimas frente a cualquier tipo de criminalización de las conductas. Y esto conlleva a la necesidad de un trabajo interdisciplinario, por una parte, y por otra parte a una identificación y detección temprana, digamos, de la actividad de víctimas, porque precisamente, no sé, las personas que son utilizadas para cometer delitos, como por ejemplo en el caso de las mal llamadas mulas del narcotráfico, para el cultivo o transporte de estupefacientes, el primer abordaje en general ha sido como imputadas, como personas imputadas. Y esto trae un montón de consecuencias perjudiciales de doble criminalización, victimización para estas personas. Entonces, teniendo como puntapié inicial esta forma de abordaje interdisciplinaria, con un enfoque centrado en la víctima y teniendo en cuenta la interpretación dinámica de las figuras, es como debemos abordar estos casos. Bien. Laura, mencionaste muchas cosas que son para cada frase casi para repreguntarte, pero en principio hablaste también de normativa, no solamente de la ley de trata, que data del año 2008, su modificación en 2012, sino también de convenciones internacionales, ¿no? Donde tampoco se tienen en cuenta estas nuevas modalidades. ¿Cómo crees que deberíamos adaptar, ¿no? O los legisladores deberían adaptar esta normativa? También hablaste de la subrogación de vientres, ¿no? Que para nosotros también constituye una modalidad de trata, ni hablar de la compra-venta de niños, niñas. ¿Qué aspectos considerás que deberían tenerse en cuenta al momento de modificar la normativa, tanto nacional como internacional, ¿no? Sí, mira, estaba pensando, hay un reciente artículo, bueno, la doctora Alejandra Mangano recientemente hizo una publicación en el marco de un libro donde es un desarrollo jurisprudencial de estas nuevas formas, digamos, de trata de personas. Y después Marcela Rodríguez acaba de sacar una publicación en el Ministerio Público de la Defensa vinculada con los casos de las mulas financieras, donde hacen un desarrollo de este tema, y especialmente me quedo pensando en el desarrollo que se hace respecto de los casos de trata con fines de criminalización forzada. Porque en estos casos, por ejemplo, Marcela Rodríguez habla con todo el desarrollo que hubo en la Comunidad Europea, porque originalmente, digamos, no estaba previsto en la Comunidad Europea un caso de trata, una finalidad de explotación vinculada con la criminalidad forzada. Claro. Y luego hubo una directiva, se consideró necesario sacar una directiva aclarando que una de las modalidades de explotación era la criminalidad forzada. Sin embargo, antes ya había desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios en el ámbito de la Comunidad Europea,
donde consideraban que esta modalidad de trata podía ser considerada e incluida dentro de lo que es el trabajo forzoso, no, digamos, limitando la noción de trabajo forzoso a lo que tiene que ver con la obligatoriedad bajo una pena o algún tipo de coerción a realizar una actividad en principio lícita, sino también incluyendo actividades ilícitas. Y entonces, bueno, todo este desarrollo jurisprudencial trae a colación el convenio de la OIT 29, luego el protocolo a ese convenio de 2014 de la OIT, donde claramente se incluye la idea también dentro de los trabajos forzosos para la realización de actividades ilícitas también. Entonces, digo, dentro de toda esta corriente se considera que ya estaba comprendido en el sistema legal a través de la explotación con fines de trabajo forzoso, la trata con fines de criminalización forzada. Sin embargo, consideraron de todas formas necesario los legisladores de la Comunidad Europea de incluir una directiva específica para clarificar esto. Yo creo que nuestro sistema jurídico, bueno, esta es mi opinión, digamos, entiendo que todas estas modalidades de trata, nuevas modalidades de trata, están incluidas ya en el sistema jurídico, digamos, o sea, a través de la ley de trata y, bueno, la modificación de 2012, pero que es necesario también por cuestiones de política criminal y también de estrategia luego de persecución penal, hacer como las planificaciones necesarias para evitar cualquier planteo que tenga que ver con el principio de legalidad, etcétera. Nos costó muchísimo. Yo de hecho veo un gran desarrollo desde que yo empecé a ser fiscal, digamos, hasta ahora, en todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia en materia de trata de personas, en el tema, digamos, del tema de la invalidez de consentimiento, más allá de la necesaria aclaración que se hizo respecto de la invalidez de consentimiento, digamos, en este tipo de delitos con la reforma del 2012, precisamente. Más allá de eso, costaba muchísimo, digamos, generar toda la práctica jurídica en los casos en particular, no observara que había un consentimiento en particular. De hecho, pasa hasta hoy en día. Y esto es mucho más difícil en las nuevas modalidades, digamos, de trata de personas, que todavía no hay una cultura jurídica desarrollada y también campañas de concientización y sensibilización que permitan visibilizar estos casos como trata de personas. Entonces, en esos casos, la defensa del consentimiento es mucho más activa y también frente a los tribunales que ven consentimiento, digamos, donde no lo hay. Exacto, justamente te iba a decir, cuando hablabas de esta cultura jurídica, nosotros vemos y vimos a lo largo de los años que para nosotros había claros elementos, ¿no?, probatorios y demás, pero sin embargo, una cosa que parece inverosímil, muchos jueces o fiscales, no es tu caso justamente, como que pareciera que no están viendo lo mismo que nosotros, ¿no? Y no escuchan lo que las víctimas dicen acerca de eso que vivenciaban. Y algo así estuvo pasando en los últimos meses con justamente una de las causas que vos llevas adelante, que tiene que ver con una organización coercitiva, ¿no? ¿Qué podés contarnos acerca de esa causa? ¿Cuáles son los indicios de explotación, lo que se puede decir? Porque sabemos que todavía están ahí esperando que les acepten una apelación, si no digo mal, en Mar del Plata justamente. De hecho, bueno, cuando estábamos en el Comité contra la Trata, una de las víctimas, un muchacho víctima de esa causa, estuvo en uno de los programas que hoy en día no están funcionando, como mencionaba Gustavo, esto de abolir programas de inserción de víctimas, y bueno, sabemos que fue muy traumático para las víctimas que estuvieron en esa situación. Sin embargo, no estaría considerado un caso de trata y explotación. Contanos un poco sobre eso. Sí, más allá, digamos, del caso en particular, que como bien dijiste, digamos, que está en instancia de casación, eso que vimos en el caso ese, digamos, el comportamiento, digamos, de los tribunales, es algo, digamos, que se ve en distintos casos, no solo en ese. En el caso de lo que sucede en el caso de las organizaciones coercitivas,
o, digamos, casos que si bien no pueden ser catalogadas como una organización coercitiva, sí se pueden detectar prácticas vinculadas con las técnicas de persuasión coercitiva, es decir, donde no se ataca directamente la libertad ambulatoria, digamos, sino se ejercen distintas técnicas de persuasión a través de mecanismos sutiles de manipulación de la voluntad, de coerción psicológica, precisamente, digamos, para someter o continuar en el sometimiento de una persona. Bueno, por ejemplo, en este caso que vos me hablaste, digamos, la imputación era para una reducción a la servidumbre, ¿no? Mantenerse, someterse o mantenerse en una condición servil a una persona que se presentaba como el líder, digamos, de las voluntades de esta persona. En este caso en particular era en el marco de una comunidad terapéutica destinada en principio y parcialmente, según la imputación de la Fiscalía, a prestar, digamos, un tratamiento para rehabilitación de adicciones, distorsionando, digamos, la fe religiosa que profesaban las personas que allí se internaban. Incluso hasta hubo en su momento, digamos, personas menores de edad, precisamente, digamos, o sea, como esto era una utilización, digamos, de técnicas positivas para mantenernos en esa situación y realizar, digamos, cualquier tipo de disposición que les estableciera el líder, digamos, de esa comunidad, o quien dirigía esa comunidad, que era en este caso un pastor que decía que profesaba la religión evangelista. Bueno, esto a través de la imposición de distintos tipos de trabajos, distintos tipos de actividades y distintos tipos de mecanismos de coerción, ¿no? Entonces es muy difícil en los casos de coerción psicológica poder, y esto tiene que ver ya con una vieja interpretación en el delito de trata de personas, como decía al principio, donde costó mucho, digamos, luchar contra esta defensa de consentimiento, y entonces cuando no había una afectación directa a la libertad ambulatoria o algún mecanismo de imposición de violencia física, era difícil que los tribunales pudieran advertir, digamos, la presencia de estos indicadores de trata laboral, como en este caso, o de explotación laboral o de explotación de reducción a la servidumbre. En otros casos, cuando ya tenían, por ejemplo, hubo casos en otras jurisdicciones de organizaciones coercitivas, por ejemplo, donde venían mezclados, estoy pensando en el caso del centro de Filadelfia, donde eran casos que venían mezclados con imputaciones vinculadas a abusos sexuales o, bueno, sí, distintos tipos de abusos sexuales o explotación sexual también. Entonces ahí, cuando los casos de explotación laboral venían mezclados, digamos, con casos claros de abusos sexuales, en general los tribunales serán más proclives a ver, digamos, la explotación laboral en estos casos de organizaciones positivas, ¿no? O cuando los casos muy graves donde las propias personas, por ejemplo, de Plata hubo, también estoy pensando en el caso Hurtado, fue en el Hotel City, donde hubo también, fueron muchísimos años de explotación bajo organizaciones coercitivas, donde además el líder, digamos, abusaba sexualmente de muchas mujeres que estaban cooptadas, digamos, por la organización coercitiva, y a partir de eso los niños que nacían de esos abusos sexuales agravados, o niños o niñas, ya nacían en el contexto de la organización. Es decir, que su primera formación de identidad, digamos, tenía que ver con esa identidad comunitaria, con la identidad, digamos, que le daba la organización coercitiva. Claro. Entonces, ya son mecanismos, bueno, en este caso en particular, por el que vos me consultabas, las profesionales de rescate decían precisamente que a veces esta construcción no es como una segunda socialización, más allá de la socialización primaria,
esta segunda socialización a través de las técnicas de persuasión coercitivas en grupos donde se identifican con determinados signos que les impone el líder o el director, digamos, de esa comunidad, son como mecanismos muy difíciles después de deshacer, porque ya forma parte de la identidad asumida, digamos, por las personas víctimas. Entonces, en la generalidad de nuestros casos no se reconocen como víctimas y por eso en este tipo de casos es esencial acudir a la jurisprudencia de distintos tribunales internacionales y también nacionales, incluso a nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo dijo. Acudir es muy relevante el rol de los profesionales del programa de IRAS y los profesionales del programa de rescate, que están especializados, digamos, en la entrevista y en la detección de indicadores de situaciones de trata, y por otra parte, digamos, la interpretación en su contexto de las declaraciones de las víctimas. Entonces, esto lo dijo la Corte en un fallo precisamente de explotación laboral del año pasado, o el anteaño, el año pasado, en el fallo Cabrera. Esto es muy importante también porque la Corte admitió meterse, digamos, en el análisis de delito de fondos, como es el delito de trata de personas, ¿no? Y a partir de ahí sostuvo, digamos, la importancia o el rol en la interpretación de la configuración del delito de trata de la perspectiva de las profesionales o profesionales vinculados con el programa de rescate, y también la interpretación en contexto de las víctimas. Bien. Bueno, quien está hablando y comentando es Laura Mazzaferri, es fiscal federal de la ciudad de Mar del Plata. Laura, yo consultarte cómo de un tiempo a esta parte hemos visto, al menos desde nuestra óptica, que se habían resentido un poco los programas de asistencia, en lo que, sobre todo que prestaba el Estado Nacional. Consultarte cómo ves vos, a partir de la praxis del día a día en la Fiscalía, la posibilidad de asistir y proteger a las personas que son rescatadas de situaciones de explotación. Bueno, es cierto, en el caso de Mar del Plata en particular, nosotros antes, más allá de acudir al programa de rescate ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también, digamos, había 2 profesionales de ese programa que trabajaban en Mar del Plata. Bueno, esto, la pata de Mar del Plata, un poco me armó, y entonces ahora es necesario para la intervención, digamos, esperar a que puedan acudir las profesionales del programa de rescate. Sin prejuicio de eso, como lo hicimos siempre, porque es muy difícil cuando la jurisdicción está en Buenos Aires poder articular, digamos, con todos los programas de protección. Nosotros siempre ya tenemos experiencia en la gestión, digamos, de distintos recursos, digamos, tanto del Estado nacional como del Estado provincial y del Estado municipal, y también, ahora, digamos, con la instauración del sistema rotatorio en Mar del Plata, también se creó un área de atención a las víctimas. Entonces, realizamos articulaciones entre todos los programas. Hace poco, por ejemplo, tuvimos un caso en Chivilcoy, unas víctimas que provenían de Chivilcoy, y en ese caso intervino el programa de rescate con la DOPIC, que es la Dirección de Asistencia a la Víctima de la Procuración General de la Nación, también por la cercanía de Chivilcoy con Buenos Aires y, no de Mar del Plata, y la idea es que las declaraciones a las víctimas pudieran ser tomadas, digamos, en el lugar, digamos, donde están las víctimas, y no tener que volver a ser trasladadas a Mar del Plata, que en estas jurisdicciones donde se había llevado a cabo la explotación, ¿no? Bien. Y Laura, te queríamos agradecer obviamente tu tiempo y todas las consideraciones que nos estás compartiendo, y justamente, ¿no?, como es tan difícil probar muchas veces esta coerción y estas ataduras psíquicas, ¿no?, que genera la trata y la explotación, creemos que lo más importante es trabajar en la prevención. Así que, ¿qué le dirías vos hoy a
toda la sociedad, porque hoy justamente a través de todas estas cuestiones que venimos hablando, todos somos pasibles de ser víctimas de un delito como este, por diferentes vulnerabilidades que nos atraviesan. Obviamente hay sectores más vulnerables, pero ¿qué mensaje le darías a modo de, bueno, cómo alertar, cómo prevenir caer en alguno de estos tipos de situaciones de trato o de explotación? Bien, yo nada, una de las cosas más importantes es poder trabajar en las escuelas, en los centros comunitarios, en los clubes, digamos, los lugares donde hay más, presencia, digamos, o sea, del Estado, redes sociales, de contención y también de sensibilización y capacitación. Entonces, más allá, acá en Mar del Plata se hace mucho trabajo, digamos, con los colegios, por ejemplo, con las escuelas, de sensibilización y capacitación, y trabajamos con los docentes precisamente en la detección, primero especialmente cómo poder tratar la relación de los chicos y las chicas, digamos, con las tecnologías de información y comunicación, todas las inteligencia artificial, digamos, que ya son un hecho, no es que van a venir, están entre nosotros, entonces no es posible, digamos, o sea, prohibir eso, pero cómo gestionarlo, digamos, para que puedan estar atentas, digamos, a cualquier método, digamos, de captación o de explotación a través de las redes. Y por otra parte, digamos, señalar que precisamente el escenario, digamos, de la explotación de las personas, tanto sexual, laboral o como venta de órganos o tráfico de órganos, no solamente se da en el espacio físico, sino también se puede dar en el espacio virtual, que es un espacio real para todos nosotros, el espacio virtual. Entonces ya no es virtual, sino también real. Entonces, ante estos ofrecimientos, digamos, de obtener dinero rápido, para que puedas quizás sacarte una foto o hacer alguna webcam, por ejemplo, para como un modelaje, digamos, para alguien que lo pide, o algunas charlas, digamos, con clientes, que eso puede esconder por atrás, digamos, o sea, casos de explotación sexual muy graves, como ya se ha demostrado en distintos tribunales, que realmente no es plata fácil y no podés disponer de tus imágenes, pues esas imágenes luego son comercializadas y luego extorsionan, diciendo que esas imágenes van a llegar no solo al cliente, sino también a tu familia, a tu círculo de vida. Claro, eso por dar un ejemplo. Las extorsiones. Exactamente. Y eso que es un real mecanismo, digamos, de captación y vulneración, y que eso es trata de personas. Bien. Eso, por un lado, como 1000 otros consejos que te pueden dar, o cuando te dicen, abrir una cuenta, digamos, te pagamos 100.000 pesos o 50.000 pesos y abrís una cuenta, lo único que tenés que hacer es abrir una cuenta en tu celular, digamos, que esto no se va a usar, vos no te preocupes, digamos, y eso realmente es utilizada o para canalizar fondos de delitos, para realizar delitos de lavado de dinero, digamos, o también todo el tema de los casinos virtuales, ¿no? Totalmente. Y los chicos y las chicas a través de la captación, a través de los juegos, ¿no? Bien, has hecho como una enumeración de muchas señales de alerta, ¿no? Como, estos falsos ofrecimientos, falso enamoramiento, te ofrecen plata rápido, apuestas online, mandar fotos a tus amigos y que después aparecen comercializadas en sitios, porno, y eso es también un inicio de una posible situación de trata. Básicamente estar alerta a eso y crear comunidad, ¿no? Por lo que decías, también frente a la ausencia del Estado, la comunidad tiene que estar más que presente. Bueno, Laura, una cosa importantísima, perdón, que me gustaría agregar, es también, cuando vos me preguntaste por la prevención, para mí un mecanismo muy importante de prevención es la reparación de las víctimas. Bien. Digamos, la reparación de las víctimas, pero no solo una restitución, digamos, de algún, por ejemplo, objeto sustraído, digamos, o sea, sino una reparación que implique la rehabilitación, que implique, digamos, la reparación económica en términos de compensación, y que implique también, digamos, la reparación a través de algún mensaje simbólico, digamos, como garantía de no repetición, o, digamos, precisamente de prevención. Por lo tanto, digamos, para los operadores y operadoras de justicia,
es muy importante no solamente obtener, digamos, o sea, la condena, o sea, una perspectiva represiva o para desbaratar una organización criminal, sino precisamente una forma eficaz de lucha contra el crimen organizado, donde podemos incluir a la trata de personas, precisamente es la reparación de las víctimas. Porque si no se reparan, no se rehabilitan las víctimas, también luego, digamos, siguen siendo, digamos, presas fácil de captación por las mismas organizaciones criminales u otras. Seguro, sí, la reparación es fundamental, como vos decías, tal vez a nivel simbólico, pero sobre todo para que esa persona pueda reconstruir su proyecto de vida digno y no volver a caer nuevamente en una de estas situaciones de explotación. Exacto, sí, así es. Bueno, muchas gracias Laura por atendernos, sobre todo teniendo en cuenta que es feriado, por el detalle, por la claridad, y seguramente te estaremos llamando más adelante para volver a conversar o profundizar sobre este u otros aspectos del delito. Gracias. Por favor, para mí fue un gusto y me parece muy importante el trabajo de divulgación que realizan, así que muchas gracias a ustedes. Gracias a vos. Bueno, y quien pasaba era Laura Mazzaferri, que es fiscal federal de la ciudad de Mar del Plata y además titular de la Oficina de Coordinación de Crímenes contra la Humanidad, también de la ciudad de Mar del Plata. Hacemos una tanda y volvemos para cerrar el programa. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Zaira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, Unidad para la Defensa de los Intereses de los Telefónicos y por el Proyecto Nacional y Popular. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya en el mismo aire. Bueno, seguimos con Laudatistas. De esta forma nos vamos metiendo en el último bloque, en los últimos minutos. Bueno, muy buena la entrevista a la fiscal Laura Mazzaferri. Ya va a estar en breve disponible en nuestras redes para que la puedan ver y volver a escuchar, porque la verdad que fue muy clara, muy didáctica, y aparte que es una persona no solo que tiene solvencia técnica, sino que además tiene compromiso humano. La conocemos de varias causas o denuncias que hemos tenido desde la Alameda. Y para finalizar, vamos a meternos en un tema, vamos a profundizar un poco respecto a esto último que charlábamos con la fiscal, que tiene que ver con la vinculación cada vez más estrecha con los entornos virtuales, con las plataformas, con los distintos recursos virtuales y cómo el delito de trata va mutando. No necesariamente de trata, sino también otros delitos que pueden ser conexos. Y desde ese lugar, desde el sábado pasado, estamos difundiendo en la Alameda una serie de recursos que puede utilizar cualquier persona que sea víctima
difusión de imágenes que no sean consentidas, o inclusive yendo un poquito más allá, desnudos que se pueden generar a partir de la utilización, bueno, de las distintas herramientas que ahora tienen inteligencia artificial y que permiten, entre otras cosas, por ejemplo, bueno, simular o crear a partir de imágenes reales, imágenes que no son falsas, como por ejemplo los desnudos. Y desde ese lugar, como les comentaba, desde el sábado estamos difundiendo una guía que generamos, que lo que hace es llevar a la población aquellas herramientas que se pueden utilizar frente a esta posible situación, y es por eso que en breve vamos a estar conectados con José María Servín. José María, además de haber armado esta guía referente de nuestra organización, La Alameda, en la provincia de Corrientes, lo tenemos vía Meet. Hola José, buenas tardes, ¿cómo estás? Facundo y Tamara te saludan. Hola Facu, Tamara, ¿cómo están, compañeros? Buenos días. Bueno, José, si tuvieses que explicar en términos claros o simples en qué consiste esta guía que estamos difundiendo desde el sábado, ¿qué podrías contar, qué podrías detallar? Bueno, imagínense que una mujer cualquiera, una estudiante, una compañera de trabajo, una vecina, despierta un día, descubre que su rostro aparece en un video íntimo que nunca grabó, el video se viraliza, su familia lo ven sus jefes, ella no puede borrarlo, no puede explicarlo, no se puede escapar, digamos, ¿no? Bueno, eso no es ciencia ficción, eso está pasando ahora y se llama deepfakes sexuales, digamos. En los últimos años se ha convertido, como vos decías, una epidemia de violencia digital que afecta principalmente a mujeres y niños. Lo que hace la tecnología, bueno, estudia miles de patrones, de fotos de personas, aprende, digamos, de cómo sonríe, cómo frunce el ceño, cómo mueve los labios al hablar, y después superpone, digamos, ese rostro con otro cuerpo, en otra escena, en situaciones que nunca ocurrieron, y el resultado es terrorífico, es aterrador, digamos, ¿no? Y hay de todo, hay intercambio de rostro de videos pornográficos, hay clonación de voz por estafa, manipulación de discursos políticos. El 99% por lo que estuve investigando, de las deepfakes sexuales tienen que ver con una sola víctima, que son las mujeres, prácticamente. Y en el 2023 hubo un aumento que llegó aproximadamente a un 470%. Es terrible lo que viene pasando con la cuestión. Estamos ante una máquina de violencia automatizada, digamos, ¿no? Por eso lo que nosotros hemos hecho en Alameda es actuar, digamos, en una guía que se llama Ni esclavos ni digitales, que es una respuesta de alguna forma concreta. Desde la Fundación lo que hacemos es, trabajamos contra la trata y la explotación. Entonces esto para nosotros es muy importante lanzar esta guía. ¿Cómo funciona? Bueno, existe una forma de hacer, digamos, una foto, que una foto desaparezca de todas las redes sociales sin mostrarla a nadie. Se llama la huella digital criptográfica o el hash criptográfico, digamos, y funciona así. Digamos, el sistema genera un código único, o sea, una huella digital de ese archivo. Ese código lo que hace es se comparte con las dos plataformas que hemos puesto ahí. No se ve la imagen, no se almacena, no se filtra, digamos, pero si alguien intenta subirla, en algún momento el sistema lo que hace es detectar automáticamente y lo bloquea. Entonces Bien. Es confidencial, es gratuito, funciona. Nosotros lo que hemos hecho, hemos puesto dos plataformas, una que es para mayores de 18 años y otra que es para menores, digamos, que son muy, muy importantes. Así que el objetivo, en definitiva, es tratar de que a través de esta guía no entremos en ningún tipo de desesperación. Hay mucha gente que ha entrado en situaciones de desesperación, ¿no? Hay que, tranquilizarse y decir que hay herramientas, y que también decir que en la Argentina, si bien tenemos una ley Olimpia, que es de alguna forma la que contempla esto, y que apareció en México, digamos que es el camino que hemos desarrollado, tiene algunas trampas nuestra ley, la ley 27736.
Disculpa, José, es la que se refiere a violencia digital, ¿no? Exactamente, sí. Nuestra ley Olimpia si bien es un avance, digamos, preventivo muy valioso, permite que un juez lo que puede hacer es ordenar a la plataforma a borrar este contenido rápido. Pero no es una reforma del Código Penal, y esto significa que hoy crear una deepfake sexual de una mujer adulta no es un delito que conlleve a la cárcel, digamos. Hay un vacío legal que deja a las víctimas lamentablemente desprotegidas frente al agresor. Por eso hay proyectos en el Congreso que están trabajando esta cuestión de poder justamente generar esta modificación en el Código Penal, y me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es hacer el recorrido que hizo la ley Olimpia en México, donde se aplica realmente. Otra forma y otra cosa que me parece importante destacar es la responsabilidad de las plataformas. Digamos, Meta, TikTok, X, Telegram, todas estas son calles, digamos, por donde corre este veneno, podríamos decir. Y ya en el año 2024 el Consejo de Contenidos de Meta admitió que justamente que las deepfakes afectan principalmente a mujeres y a niñas, ¿no? Y dijeron que deben eliminarse. El tema es que las víctimas denuncian y hay un montón de denuncias, pero las plataformas actúan muy lento, si es que actúan. Entonces lo que necesitamos es que las empresas rindan cuentas también, estas empresas, y que existan mecanismos para que un video falso se borre en horas, no en semanas, claro, digamos, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el aspecto, hay muchísimos aspectos más para hablar de esta cuestión. Yo vengo investigando hace mucho tiempo esto, es muy, muy interesante, pero por lo menos hoy tenemos ya una guía que nos permite dar una respuesta concreta. Bien. Sí, más allá de formular la denuncia, más allá de que vos explicabas este vacío legal, que efectivamente, digamos, está la ley que define lo que es la violencia digital, pero desde el punto de vista penal no hay una figura, lo cual no implica que haya que hacer la denuncia. Ahí también estábamos, obviamente, hablando de la línea 145, dejando las líneas de la Alameda, porque, bueno, esto implica de todas modos judicializar, más allá de la utilización de esta herramienta que estamos difundiendo. Sí, porque además eso lo que genera es los antecedentes de que esto existe. Bien. Y que esto está pasando, ¿no? Así que eso también es muy importante. Siempre es muy importante generar en las fiscalías las denuncias sobre la existencia de estos delitos a cualquiera de estas personas. José María, mencionábamos las plataformas que son indispensables para que estos delitos se lleven adelante. ¿Cuál sería la exigencia que deberíamos hacerle a las plataformas? Digo, no solo desde la ciudadanía, ¿no?, sino desde la legislación, para que se responsabilicen, porque hoy por hoy serían los medios comisivos de muchos delitos que dan vía de entrada a la trata. Entonces, pura ganancia y cero responsabilidad. Bueno, por eso sí, por eso es muy importante que las empresas generen dentro de sus empresas, digamos, son protocolos que tienen que ver con lo que se llama la RSE, la responsabilidad social empresarial, digamos, ¿no? El RSE de una empresa de esta, más allá de hacer investigaciones en cuestiones de actividades sociales, yo que he visto mucho de esas, lo que tienen que hacer es tratar de generar protocolos que Meta por lo menos está tratando de hacer algo. TikTok también, pero hay otras que directamente no. Entonces, el protocolo de RSE tiene que ver con generar una respuesta absolutamente rápida ante estas situaciones y no esperar de que un juez argentino envíe el pedido, porque mayormente esas empresas están todas en California, en Silicon Valley. Entonces, nada, tiene que pasar primero por organismos internacionales o por lo menos por una cancillería, que eso conlleva mínimamente 6 meses en que le llegue eso a Estados Unidos y se pueda sacar un video o una voz o una imagen. Acá tiene que haber, digamos, una responsabilidad empresarial que lo que haga es que eso se elimine mucho más rápido, cosa que no está sucediendo. Así como se sube en décimas de segundos, que sea eliminado en ese mismo tiempo, ¿no? Cosa que no sucede. Y que las empresas, lo que necesitamos es que rinden cuentas, ¿no? Y que existen el camino para que eso se pueda realizar, digamos. Eso es lo que hoy se viene trabajando muy fuertemente en el mundo también, en que estas empresas, de hecho, muchos de los dueños de las empresas han estado en distintos congresos, tanto de Europa como de Estados Unidos, dando algún tipo de explicación. Bien.
Bueno, y lo último, y apelando 100% a tu poder de síntesis, si tuvieses que dar un pantallazo de la situación de trata en Corrientes, saliendo del tema de esta guía, muy rápidamente, ¿qué podés decir de Corrientes ahora en febrero del 2026 respecto a las situaciones de trata y explotación? Bueno, lamentablemente en este último tiempo no hemos visto en Corrientes intervenciones de ningún tipo, ni ningún organismo, digamos. Por lo tanto, al no tener información, no sabemos qué está sucediendo. Los que estamos, como nosotros, como la Fundación, sí sabemos qué es lo que está sucediendo. Digamos, hay zonas liberadas. Se sigue generando situaciones de explotación laboral en las industrias que tienen que ver con la forestación, en donde nosotros oportunamente hicimos un trabajo muy grande. Está todo volviendo a foja cero, digamos, lamentablemente, ¿no? Esto es lo que sucede no solamente en Corrientes, en toda nuestra región. Esto es un poco, en mi poder decir que estamos volviendo lamentablemente a foja cero y al que el territorio se convierta en zona liberada para la explotación, tanto laboral como sexual. Bien. Bueno, muchas gracias, José. Estábamos ahí vía Meet entrevistando a José María, sí, referente de Alameda Corrientes, y a propósito de esta campaña que lanzamos el sábado y que estamos trabajando desde la Alameda, ni esclavos ni digitales. Y antes del cierre, sí, vamos ahí a pasar el videíto para quienes nos están siguiendo el programa por streaming. Bien, bueno, ahí estaba el video que estamos trabajando, que también pueden encontrar en nuestras redes de la Alameda y también como siempre decimos, en solosomosalameda.org.ar. Nos hemos quedado sin tiempo, laudatistas, creo que programa 39. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Muchas gracias Radiográfica y a Lau por la dirección técnica. Muchas gracias a todos y les recordamos que ya salió el boletín número 3, Pulso contra la Trata, que pueden suscribirse al WhatsApp 11 4870 2875 con el mensaje Quiero suscribirme. Muchas gracias. Radiográfica. 20 años. Agenda propia. Sonido original. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Excelencia en la protección de nuestros trabajadores. OSEG, Obra Social de Seguros. Tenemos futuro. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido.
buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Seré Curioso. Mi nombre es Adrián Stoppelman y vos estás sintonizando la 89.3 FM radiográfica a través de tu receptor de FM, a través de tu celular, de alguna aplicación, a través de internet, a través de tu compu, de tu laptop, de tu netbook, a través de tu reloj inteligente, de tu smartwatch, de tu smart TV, de alguna cosa smart que tengas, de Maxwell Smart. De algún lado nos está sintonizando hoy, excepto por YouTube, porque estamos grabados. Hoy es un programa grabado, pero así todo tenemos la esperanza de tener un programa que sea de tu curiosidad, que la despierte. Por eso este programa se llama Seré Curioso. Estamos, como siempre, de la mano de Malena Coelho en los controles de la parte radial, por supuesto en la producción general Gabriela Cabanillas, y tenemos un programa